Hermanos, entonces, los que ya estamos aquí, Dios les bendiga, los que están llegando aquí presencialmente, vamos a dar inicio. Concluimos nuestra semana pasada, concluimos una serie de enseñanzas acerca de nuestro Dios único y Dios verdadero. Estuvimos hablando de la Santísima Trinidad y estuvimos hablando individualmente de lo que es nuestro Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Amén. Les recordamos que nuestro tema principal es nuestra fe. Estamos aprendiendo acerca de nuestra fe, nuestros estatutos de fe, nuestra declaración de fe, qué es lo que creemos, qué es lo que somos y por qué somos. Es lo que hemos estado estudiando en este expositor, en este año. Amén. Y nos encontramos en este momento en el capítulo 5 de nuestro expositor, el cual se titula El hombre, su caída y su redención. Y es muy importante esta enseñanza, hermanos, porque nos compete a todos nosotros saber de dónde somos, para saber de dónde Dios nos ha sacado y conocer a plenitud lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para redimirnos y acercarnos a la comunión con el Padre. Amén. Entonces, el hombre, su caída y su redención. Y es muy importante para cada uno de nosotros. Voy a pedirles que lean juntamente conmigo Romanos 5:17. Amén. Romanos 5:17 dice de esta manera: Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Amén. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que nosotros hemos adquirido una naturaleza pecaminosa por la transgresión de un hombre, Adán, pero por los hechos de vida y muerte y redención de nuestro Señor Jesucristo, de un solo hombre, nosotros adquirimos abundancia de vida, recibimos abundancia de gracia y recibimos del don de la justicia. Amén. Entonces, eso es lo que somos, hermano. Éramos pecadores, pero ahora somos redimidos del Señor. Amén. La historia nos dice que el hombre es el ser más importante de la creación. Cuenta con un sinnúmero de habilidades y destrezas que lo colocan por encima de todo lo creado en el mundo. De hecho, nuestra Biblia, en el libro de Génesis, nos explica que Dios puso a toda la creación, seres vivientes y seres no vivientes, los puso para nuestro dominio. Amén. Pero, sin embargo, con todo lo que el hombre es y el enorme potencial que tiene, el hombre padece la desgracia de poseer una naturaleza caída y pecaminosa, lo que lo unifica y lo reduce a la infidelidad, según lo dice Romanos 3:23. Todos lo conocemos ese versículo. Por cuanto todos, eso incluye a usted y a mí, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque siendo pecadores no podemos estar cercanos a Dios. Amén. Pero el hombre está bajo este yugo, bajo esta condenación, y es merecedor de un castigo eterno. Pero gracias a Dios, que sin embargo, Dios ha tenido misericordia del hombre. Y Dios ha tenido y ha provisto de un plan maestro para la redención de la humanidad, mediante el cual podemos salvarnos y recobrar nuestra posición original con Dios. Amén. La desobediencia del primer Adán causó la caída de todo el género humano. Toda la humanidad adquirió una herencia pecaminosa, una maldición que nos ha venido arrastrando. Amén. La obediencia del segundo trajo salvación a todo aquel que crea en él. ¿Quién es el que nos trajo la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Entender nuestro origen y conocer las manos que nos han formado, que nos formaron desde el polvo, hace que valoremos nuestro lugar en los propósitos eternos de Dios. Amén. Asimismo, la caída y la degradación humana se clarifican cuando las observamos a la luz de la Biblia.
a la luz de las Escrituras, al tiempo que nos maravillamos de la provisión que Dios ha otorgado a la humanidad. Una provisión divina y redentora. Amén. Entonces, hermanos, esta doctrina, esta enseñanza que nosotros creemos y en la cual depositamos nuestra fe, es fundamental para entender el pasado del hombre, su realidad actual y la perspectiva de la eternidad. Amén. Si hay algo que distingue al cristianismo de cualquier otro género religioso en el mundo, es de que el cristiano camina con esperanza. La esperanza es lo que más distingue al cristianismo, porque muchas religiones allá afuera encadenan a la persona, pero no dan esperanza. Y nosotros creemos en la providencia del futuro, de un mejor mañana, porque Dios nos tiene un lugar preparado para nosotros, para la eternidad. Amén. Entonces, el origen del hombre, la creación directa e inmediata. El hombre es creación divina e inmediata de Dios, en estado de inocencia. Esta expresión hace referencia a la manera directa e instantánea de cómo Dios creó al hombre, y en este sentido existen dos direcciones. En la expresión de Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se resalta que a diferencia de otras criaturas, Dios creó al hombre en forma directa e inmediata. Es decir, Dios hizo al hombre personalmente. La frase hagamos al hombre denota una decisión en la que interviene el Padre, interviene el Hijo e interviene el Espíritu Santo. El resultado es un hombre que se asemeja a Dios, posee la naturaleza trinitaria. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, muy bonito pasaje, Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces todo nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Eso nos distingue de toda otra clasificación de seres vivientes en el mundo. Nosotros somos los únicos seres que poseemos que somos un espíritu, que habitamos en un cuerpo y poseemos un alma. Amén. El hombre es creación inmediata de Dios en el sentido de que no hubo proceso de selección natural o evolución. El ser humano fue creado con el mismo grado de perfección y desarrollo físico y mental que posee hasta el día de hoy. Amén. Entonces el hombre primitivo, el hombre que se nos cuenta en el Génesis, el hombre de la creación, Adán y Eva, era un hombre tal cual lo es usted y lo soy yo. Amén. Con la misma capacidad de raciocinio e inteligencia. Amén. Nunca tuvo nada que ver con simios ni primates, como algunas teorías sostienen. Amén. Si hay algo que le ha causado muchísimo daño a la humanidad, son estas teorías falsas de la evolución. Amén. Cuiden a sus niños de esas teorías. Está bien estudiar, pero hay que entender que una teoría es un estudio no fundamentado, no comprobado. Y hasta que sea comprobado, dejaría de ser teoría. Por eso el estudio de la evolución, que tiene más de 400 años, no ha podido cambiar de su estado de teórico, porque no ha sido comprobado. Nosotros somos estudiosos de la ciencia creacionista. Amén, hermano, métaselo bien en la cabeza. Nosotros creemos en la creación, y la creación es una ciencia comprobada, no es teoría. Es una ciencia comprobada. Nosotros somos científicos que sustentamos la creación de un creador divino, nuestro Señor Dios Padre Celestial. Amén. Y es ciencia comprobada, no es teoría falsa. Amén. Bueno, el estado de inocencia. Según la Biblia, el hombre fue creado en estado de inocencia.
No había malicia, no había pecado, no había vergüenza, no había miedo en el hombre, ni nada negativo que empañara su relación con Dios. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Era un estado inocente. Es bonito ver a los niños cómo actúan de manera inocente. Nosotros quizás ya perdimos eso, pero qué bonito sería que nosotros, que todo el mundo nos tratáramos en ese grado de inocencia, sin malicia, sin vergüenza. Amén. Sin miedos. Esto fue a consecuencia de la caída del hombre, que adquirimos estas cosas negativas. El hombre voluntariamente pecó, perdiendo así su estado original. Amén. Tal estado de inocencia se perdió una vez que fue consumado el pecado de la desobediencia, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó cuando comieron? Una vez que comieron el fruto, según nos dice Génesis 3:7, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces Dios vino, y cuando Dios buscaba al hombre en el jardín del Edén, Dios dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Y se descubre que la respuesta de Adán, una serie de reacciones que quedan descritas en Génesis 3 del 9 al 12, y vamos a verlas cuidadosamente. Dice, Adán le responde a Dios cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán pone una justificación y dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entró la conciencia. Tuve miedo. Esa palabra, hermanos, no debe de existir en nosotros. Tuve miedo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y dominio. Amén. ¿O cómo dice? ¿Sí es así? Amén. Y dominio propio. Gracias, Gustavo. Después de haber pecado, cuando el Señor les hablaba, Adán responde, tuve miedo. La conciencia del pecado produce miedo. Cuando nosotros hacemos algo malo y tenemos el temor de ser descubiertos, inmediatamente se produce en nosotros un sentimiento de temor. Amén. La conciencia del pecado produce miedo. El miedo produce una urgente necesidad de escapar, de buscar una salida, de esconderse. Esa intimidación que se apodera de nuestro ser, lo cual sabemos no viene de Dios, porque Él nunca intimida, sino que produce paz y tranquilidad. Amén. La presencia de Dios siempre va a producir paz y tranquilidad. Y quizás podamos agregar también que produce gozo. Amén. Pero a ellos el pecar, la reacción del pecado es adversa para el hombre. Produce miedo porque hubo una desobediencia que quiso hacer la voluntad propia. Y cuando esto se intenta, el miedo llega a nuestras vidas, ya que es producto de nuestra caída. Amén. Otro sentimiento que produce la caída del hombre, la desobediencia a Dios, vergüenza. Amén. Cuando la gente es confrontada por su pecado, se esconde de Dios. Actúa de una manera similar a la de Adán y Eva. Siente vergüenza y trata de alejarse de la vida de Dios. Una de las cosas que tenemos que estar seguros es que nadie se puede esconder de Dios. Amén. Nadie se puede esconder de Dios. Y esto es un espejo tan claro en la vida de todos nosotros. Cuando hemos caído, cuando hemos tropezado, lo primero que queremos hacer es dejar de asistir a la iglesia. Ya no nos gusta ir a la iglesia porque sentimos vergüenza de lo que hemos hecho. Amén. Es por eso que debemos de ser humildes, reconocer, venir a los pies de Cristo una vez más. Amén. Pero eso se requiere valor, dejar la vergüenza a un lado, ser valientes y confrontar lo que hemos hecho. Que Dios es justo para perdonarnos los pecados. El Señor en su amor busca al hombre. Amén.
Dios tiene el deseo de comunión con nosotros, con cada uno de nosotros, y nos busca. Dios pone 1000 herramientas, 1001 formas para acercarse al hombre. Amén. No porque el hombre tenga éxito de esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Dios no busca al hombre porque esté escondido de él. Nadie se puede esconder de él. Pero Dios busca al hombre porque Él quiere que el hombre salga del lugar donde se encuentra. Dios quiere que salgamos de la situación en la que nos encontremos. Amén. Muchos evangelistas predican y dicen que podemos venir a los pies de Cristo tal cual como somos. Y es verdad, podemos venir a los pies de Cristo tal cual porque Dios nos acepta tal cual estemos. No importa en la situación en la que estemos, Dios nos recibe. Porque también Dios nos va a limpiar. Porque también Dios nos va a purificar. Porque Dios nos va a perdonar. Amén. Entonces no importa, todos pueden venir a los pies de Cristo, sea cual sea la situación en la que se encuentren. Amén. Y Dios no nos busca porque podamos escondernos de Él. No nos podemos esconder de Él. Dios nos busca porque nos ama. Dios nos busca porque desea una comunión con nosotros. Amén. Otro sentimiento a consecuencia de la caída del hombre y de la pérdida del estado de inocencia es la malicia. Todo se perdió con el pecado y el hombre quedó expuesto al mal. Adán dijo: me escondí porque estaba desnudo. El estado de inocencia con el que fueron creados se afectó con su caída en la desobediencia. Por primera vez se dan cuenta que sus cuerpos estaban desnudos y lo ven con malicia. La mente del hombre quedó afectada por la maldad. Su naturaleza se depravó. Por lo tanto, la raza humana experimenta la inminente inclinación al mal. Amén. Nosotros, hermanos, déjenme decirle una cosa. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para la comunión con Dios. Dios puso en nosotros el deseo de buscarle. Dios puso en nosotros la necesidad de ser uno con Él. Y el hombre sin Dios es un hombre vacío, es un hombre incompleto. Amén. Y un hombre sin Dios automáticamente se convierte en una persona autodestruible. Se sabotea a sí mismo, cae en vicios, cae en drogas, cae en alcohol, cae en mentira. Amén. Porque no tiene a Dios. ¿Quiere erradicar eso de su vida? Acérquese a Dios, llénese de Dios, que Dios lo haga completo, que vuelva a ser un ser humano completo una vez más. Entonces no tendrá necesidad de buscar esas satisfacciones carnales. Amén. El hombre, en su estado pecaminoso y al haber perdido su estado de inocencia, culpa a otros por su fracaso. Se justifica. Amén. No asume su responsabilidad. ¿Y cuántos conocemos a personas de ese modo? Que buscan justificarse con todo y por todos los medios. No asumen su responsabilidad. Así lo hizo Adán también. Adán le contestó a Dios y le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, qué bonito es echarle la culpa a alguien más, ¿verdad? Sin asumir nuestra propia responsabilidad. Como consecuencia de la caída del hombre, se autojustifica y peor aún, tiende a echarle la culpa de sus errores y fracasos a los demás. Adán se escudó en su mujer y ella a su vez en la serpiente. Incluso en la respuesta de Adán se nota que está haciendo responsable a su creador por haberle dado a una mujer. Culpa a Dios. Le dice: la mujer que tú me diste, o sea, fue tu culpa, ¿por qué me la das? ¿Se fija cómo reaccionan las personas que no tienen comunión con Dios? Entonces, en definitiva, hermano, la inocencia de Adán se perdió, así como la tienen perdidas muchos de los hombres ahí afuera. Ahora, el hombre es un ser incapaz de responder al llamado de Dios y no puede establecer una comunión con Él. Al igual que Adán, toda la raza humana quedó bajo condenación. Romanos, lea conmigo Romanos 5.
Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, todo hombre que no está bajo la redención de nuestro Señor Jesucristo tiene en su espalda la condenación de la muerte, del pecado y de la muerte. Amén. Y el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Amén. Pero gracias a Dios del plan redentor que Él tiene para nosotros. Amén. La única esperanza para el mundo se llama Jesucristo. Amén. Sostenemos que, según lo enseñan las Escrituras, que no existe para el hombre ninguna manera de salir de la condición de pecado y condenación heredada por el primer Adán, fuera de la provista por nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de acercarnos a Dios, no hay manera de librarnos de la atadura del pecado y de la muerte, sino solo por nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, no existe otra manera, no existe religión en el mundo, no existe método en el mundo, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo soy uno de los caminos, dijo: yo soy el camino. No hay otro camino al Padre si no es por mí. Amén. Es el único que puede dar redención. No existe, voy a decirlo de esta manera, no existen rosarios que nos lleven al Padre. No existen catecismos que nos lleven al Padre. No existen penitencias que nos lleven al Padre. Solamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede el hombre recuperar la comunión con Dios? ¿Cómo puede llegar a ser de nuevo inocente y santo como en el Edén? Aunque el hombre de diversas maneras ha intentado alcanzar su propia redención, la Biblia enseña que nada puede lograr por sí mismo. Salmo 49, versículos 6 al 9. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces el hombre, por mucha riqueza, por muchas fortunas que tenga, no podrá comprar la redención del hombre, no se puede adquirir. Amén. De manera extraordinaria, los delantares o las ropas de la higuera que se hicieron Adán y Eva, tipifica aquellos esfuerzos humanos por los cuales el hombre intenta su propia redención y perfección. Sintieron miedo, sintieron vergüenza de su desnudez, intentaron cubrirla, pensando que quizás cubriendo el pecado pudieran tener comunión con Dios. No se puede. Amén. Tales como la ciencia, la religión, las buenas obras, las filosofías no pueden redimir al hombre. Amén. Ninguno de estos métodos puede cambiar o mejorar la condición del hombre con respecto a Dios. Solamente el Creador puede hacer algo por él. Las túnicas de pieles de Génesis 3:21, en cambio, sí pudieron cubrir la desnudez de Adán y su mujer con eficacia, pues Dios fue quien las hizo. La historia la leemos en Génesis 3:21. De igual forma, el Padre ha provisto a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, el plan o método perfecto de salvación mediante el cual el hombre es limpiado del pecado, restablecido a su comunión con Dios. Notemos que las túnicas de pieles implicaban el sacrificio y la sangre de los animales de los cuales fueron tomadas.
Porque dice Hebreos 9:2, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Amén. La remisión del pecado es solamente a través del derramamiento de sangre. Es por eso que Dios otorgó una forma de tener comunión con el hombre de manera parcial con Adán, otorgándole ropas de pieles a través del sacrificio de animales. Amén. Jesucristo es la única esperanza de redención para la humanidad el día de hoy, porque el pecado trajo condenación eterna. El precio fue la sangre del Cordero de Dios derramada en favor de los pecadores. Amén. Entonces es ahí donde estamos. Ese es el plan de redención. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada que nuestros pecados son borrados, que somos vueltos a la condición original de comunión con el Padre. Y únicamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que tenemos esto entendido, viene el hombre en su estado final: la vida eterna o la condenación eterna. La elección es de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a escoger la vida o vamos a escoger la muerte? Dependiendo de su aceptación o rechazo de la oferta de gracia dada por Dios por medio de Jesucristo, el hombre escogerá lo que quiere para la eternidad: la vida o la muerte. El estado final del hombre depende de su relación que haya tenido con su Creador, y será únicamente en dos sentidos: la vida eterna o la condenación eterna. Vida eterna. Aun cuando el pecado deformó la imagen de Dios en el hombre, no obstante, éste sigue llevando en sí mismo un deseo innato de vivir por toda la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Ya estamos terminando. Dice así la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Dios todo lo hizo hermoso. Amén. Y nosotros no lograremos comprender todo lo que Dios ha hecho por la redención del hombre. Amén. El anhelo del hombre es el deseo de la vida eterna. Amén. Este anhelo solo puede ser satisfecho mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, Jesucristo ganó para nosotros una vida eterna a su lado en las moradas celestiales. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué cree? Mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces el destino final del hombre, para los que creen, para los que han sido redimidos, para los que han aceptado y escogido la vida, está la promesa de la vida eterna. Pero también está la otra cara de la moneda: la condenación eterna. Amén. Busquen a mis hermanos que están aquí en la congregación Mateo 5:22, Mateo 10:28 y Lucas 16:24.
Hazel, ¿puedes buscar Lucas 16:24? Hermana Mari, Mateo 10:28 y Pastor, Mateo 5:22. Ahorita llegamos ahí. La condenación eterna. Muchos han querido mutilar la revelación divina, negando la realidad de un infierno literal, argumentando que un Dios de amor jamás podría condenar a sus criaturas al infierno. Otros evaden esta realidad diciendo que el infierno no está aquí en la tierra y que los sufrimientos que se puedan padecer en este mundo son el único castigo que el hombre sufrirá según su comportamiento. Esas doctrinas abundan por todas partes. Tengan cuidado cuando escuchan ese tipo de doctrinas falsas. Amén. ¿Y qué decir de los que creen que después de la muerte simplemente dejamos de existir? Otra doctrina falsa. Sin embargo, si creemos en la Biblia como la revelación directa de Dios que supera la lógica y la razón, hemos de creer que afirma la existencia de un lugar de condenación en donde los pecadores no arrepentidos serán atormentados por toda la eternidad. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que no es Dios el que quiere, el que desea. Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, a usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito. Dios no quiere la muerte de los pecadores. Dios quiere que todos tengan, y todos tienen la oportunidad. Pero es la decisión de uno, es la decisión propia. ¿Qué vamos a escoger? ¿La vida o la muerte? Amén. ¿Vamos a vivir condenados o en arrepentimiento? Mateo 5:22 nos dice de esta manera, pastor. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra sus hermanos será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Lucas 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Lucas 16:24 y 28. Ok, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Entonces, hermanos, por los testimonios de la Biblia, la Sagrada Palabra, sabemos que hay condenación, sabemos que hay muerte eterna, amén, y sabemos que un lugar de tormento existe, amén. Lázaro quería testificar a sus hermanos, quería una segunda oportunidad para testificar a sus hermanos. Y a través de los siglos hemos tenido cientos de miles de testimonios de personas que por, no sé, destino divino, propósito divino de parte de Dios, han experimentado la muerte y vuelto a la vida. Y dan testimonio de que existe un infierno, de que existe un cielo. Amén. La decisión va a ser siempre de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a escoger? Vamos a escoger el camino de amor de Dios, la redención del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hombre, hermanos, padece las consecuencias del pecado. Quizás nosotros no escogimos la decisión de Adán, pero es ahí donde estamos. Amén. Por la desobediencia de Adán y Eva. Y en ningún esfuerzo humano podrá sacarnos de esta condición. No existe ninguna forma en que nosotros, por nuestros propios méritos o fuerzas, podamos quitarnos nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Solo existe un camino eficaz a la salvación, el cual es Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice muy enfáticamente, sino por mí. No religiones, no métodos, no ritos, no rituales. Nada nos lleva al Padre sino tan solo el aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aceptar su verdad, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquellos que crean en Jesucristo les estará reservada la vida eterna, con Dios en un lugar celestial preparado para los redimidos. Y quienes rehúsen a creer en Jesús serán condenados en el infierno para toda la eternidad. Amén. Entonces hagamos de nuestras vidas un instrumento útil en las manos de Dios para que por medio de la predicación, de la enseñanza y testimonio alcancemos a los pecadores, para que reciban el regalo de amor que es en Cristo Jesús. Amén. Marcos 16:15. Y con este versículo termino y damos por cerrada nuestra escuela dominical del día de hoy. Marcos 16:15 dice: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Nos ponemos en pie aquí en el lugar donde estamos. Y yo quiero que usted recapacite dónde se encuentra el día de hoy. Si usted se cuenta entre los redimidos, o existe usted algo que le esté redarguyendo, que le dé pena, que le dé vergüenza, que le dé temor. Si usted tiene esos sentimientos en usted, entonces debe de reconsiderar su salvación. Y hoy es el día de salvación, dice el Señor. Amén. Todos podemos volver a los pies de Cristo. Amén. Los sentimientos de miedo, vergüenza, temor, no son del cristiano, no son de los hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros más que nosotros mismos. Amén. Y si usted está seguro de su salvación, qué bueno, puede hacer esta oración. Y si no lo está, hágalo con más fe.